Buenas tardes. Bueno, continuamos con la lectura y el estudio de este libro sagrado, La Pisti Sofía, en su capítulo 25. Develación del Maestro. Yehú, el nombre profundamente sagrado, se relaciona con la luz y la clarividencia. Escrito está que Jesús, el gran Kabir, entonó un dulce cántico en loor del gran nombre. Escrito está que pronunció el nombre profundamente sagrado Yehú y le sopló en los ojos: ya sois clarividentes. Incuestionablemente, Yehú es palabra mántrica o clave mágica relacionada con la clarividencia. Esta palabra Yehú figura en la misa gnóstica, en un ritual, en rituales que el maestro dejó. Bueno, entonces mira que acá ya nos empieza a hablar que hay diferentes partes del ser, ya nos menciona una parte del ser que se llama Yehú, que nos ayuda a tener clarividencia. Entonces pueden practicar, vocalizar, mantralizar la palabra Yehú y pedir luz, sabiduría para que le activen la clarividencia. Obviamente esos dones se van a activar y uno se va a poder conectar con todas esas partes del ser si se está transmutando y si está aniquilando el ego y si se está haciendo sacrificio por la humanidad, porque ese es el proceso. Y así uno se va a ir integrando, pero entonces aquí ya conocen otra parte de nuestra alma humana, que son partes autónomas y autoconscientes del ser. La venida de Melquisedec. Mira, Melquisedec, hemos hablado que existen diferentes logos cosmocratores en los diferentes planetas: Michael, el cosmocrator del planeta Sol; Samael, Aumbeor, el cosmocrator del planeta Marte. Ellos son los que dirigen cada planeta. Ellos reciben la luz del Sol, la captan esa energía y la retransmiten al planeta para que haya vida. Y debajo de ellos están todas esas jerarquías celestiales como ángeles, arcángeles, dones, potestades, tronos, serafines, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, Melquisedec es el cosmocrator, el logos de nuestro planeta Tierra. Él es el que capta la energía del Sol, es decir, y el que los dirige a todos es Michael, el del Sol. Entonces, él se llama Melquisedec, o también se le dice Sorocotora. Entonces, aquí dice, devela el maestro Samael: Melquisedec es el genio planetario de la Tierra sobre el cual Jesús, el gran Kabir, dio testimonio. Melquisede es el gran receptor de la luz cósmica. Melquisede tiene cuerpo físico, es un hombre, o mejor dijéramos, un superhombre. Melquisede vive en un reino de Lagarti. Son cavernas que existen dentro de la Tierra, en un lugar del planeta Tierra. Allá vive Melquisede con muchos iniciados, seres cristificados, y ellos de vez en cuando vienen y van ayudando a la humanidad de diferentes maneras. El reino de Agarthy se encuentra en las cavernas subterráneas de la Tierra. La Tierra es hueca y toda una red de cavernas constituyen el Agarthy. En Agarthy vive el genio de la Tierra con un grupo de sobrevivientes de Lemuria y Atlántida. Anterior a nuestra raza, que se llamamos la raza Aria, que somos la quinta raza que ha poblado este planeta Tierra, existieron cuatro razas antecesores. La cuarta fue los Atlantes, la Lemuria fue la tercera. Entonces haz de cuenta que en el fin de una raza viven el mismo proceso. Eso pasó en la tercera y en la cuarta. Viven el mismo proceso que estamos viendo nosotros, que va a llegar un momento donde estamos en los tiempos del fin. Entonces aquellas personas que estén en el camino de la autorrealización, de la perfección, ¿cierto?, que estén practicando estas enseñanzas, son los elegidos para iniciar la nueva raza. Y es el proceso que estamos iniciando. Entonces haz de cuenta que esos seres que hicieron esto, que se involucraron con estos conocimientos de eliminar el ego, transmutar la energía, pues son los que actualmente viven en el Agarthy con el genio del planeta Tierra, que es Melquisedec. Los Goros, poderosos señores de la vida y la muerte, trabajan con Melquisedec. Así se le llaman a los seres cristificados que viven con Melquisedec, porque los que viven con Melquisedec no tienen ego, son seres cristificados. Toda la antigua sabiduría de los siglos ha sido registrada en piedras dentro del reino de Agarthy. Dicen que en el reino de Agarthy, en estas cavernas subterráneas,
existe una gran biblioteca, pero no de libros, de piedra. Dicen que cada piedra está escrito toda la historia de todas las razas. Esas son enseñanzas del maestro Samael que tienen esa capacidad de ir, porque son seres interplanetarios, seres galares, eso se pueden conocer todos los misterios. De pronto, si uno quisiera ver esto físicamente, la única manera de hacerlo es con el desdoblamiento astral, para los que de pronto eh, conocen del tema, ¿sí? Hay un libro del maestro que habla sobre las prácticas del desdoblamiento astral que se llaman Logos Mantran Teurgia. Búsquenlo por internet o el que esté interesado me escribe, yo le envío el PDF del libro. Cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes de Sodoma y Gomorra, contra los cuales había peleado, encontró a Melquisedec. Entonces Melquisedec vivía en una fortaleza ubicada en aquel lugar, donde más tarde fuera levantada Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Abraham dio a Melquisedec sus diezmos y primicias tal como lo manda la ley. Melquisedec tiene cuerpo físico inmortal. ¿Qué les he hablado? Estas son enseñanzas para uno volverse ser inmortal. Esos son los seres cristificados, porque si no hay ego, pues la muerte física no está con uno, no lo afecta, es decir, no hay muerte física. Lo que pasa es que ellos viven en algo que se llama la cuarta dimensión, dimensiones superiores, donde la muerte física no aplica porque no hay el ego. Se han dicho que Melquisedec y su gente, Abraham y la suya, celebraron en aquella ocasión la santa unción gnóstica con el partimiento del pan y del vino. Ese es un ritual que se hace, el maestro dejó cómo se hace ese ritual en un libro que se llaman Los Misterios Mayores. Es donde uno pide a las divinidades que los carguen con átomos crísticos de altísimo voltaje. El que le interese ese ritual, esa práctica, está en el libro de los Misterios Mayores. Me escribe, yo se lo explico para que lo haga de manera privada, con su familia. Mira, los rituales uno debe ser muy reservado. Eso no es para estar haciendo públicamente, es una integración interior con las divinidades que están en las dimensiones superiores. Fue entonces cuando Melquisedec entregó a Abraham el Santo Grial. Dicho cáliz fue mucho más tarde en el tiempo llevado por la reina de Saba a Salomón rey. La reina de Saba sometió a Salomón a muchas pruebas antes de hacerle entrega de tan divina joya. El gran Kabir Jesús celebró la última cena con el cáliz sagrado. José de Arimatea llenó el cáliz con la sangre que emanaba del cuerpo del adorable, de Jesús el Cristo, en el monte de las calaveras. El senador romano escondió el cáliz y la lanza con la que Longinus hiriera el costado del Señor. Cuando la policía romana entró en casa del senador no halló ni al cáliz ni a la lanza. José de Arimatea fue por tal motivo encerrado en una prisión por largo tiempo. Después de haber salido de la cárcel, José de Arimatea recogió las sagradas reliquias y se fue a Roma. Desgraciadamente, allí encontró la persecución de Nerón contra los gnósticos cristianos y las personas que practicaban las enseñanzas de Jesús el Cristo, porque todos los maestros han sido gnósticos, porque gnosis es sabiduría por excelencia que busca la regeneración del ser humano. Es un término genérico, ¿sí? Que une todas las enseñanzas originales del budismo, del cristianismo, del taoísmo, del islamismo, ¿sí? Del hinduismo, toda la sabiduría reunida en una sola. Viajó por el Mediterráneo y una noche en sueños fue visitado por un ángel, quien le dijo, ese cáliz tiene un gran poder porque en él se halla contenía la sangre del Redentor del mundo. Guárdalo allá. Entonces le mostró el templo de Montserrat en España. Dice que es su templo, que antiguamente estuvo en la tercera dimensión, pero ahorita está en la cuarta dimensión, y allá donde está el cáliz y la lanza, ¿cierto? Y acá nos explica, pues digamos, ese proceso, esa situación que pasó con Jesús en su crucifixión y lo del cáliz, la lanza. Entonces, pues es una explicación para que comprendamos mejor. José de Arimatea ocultó el cáliz y la lanza en ese templo. En el castillo del Grial, en el Montserrat trascendente, se encuentra pues el Santo Grial y la lanza de Longinus, el centurión romano. No está de más afirmar en forma enfática que el templo del Grial se halla en estado de ginas. El estado de ginas es la cuarta dimensión.
El cáliz simboliza el que uno es, porque hay personas que dicen, no, es que hay que buscar el cáliz de la alianza, ¿sí? Y la lanza de Longinos. No, eso es una representación simbólica que dice que para nosotros hacer el trabajo, el cáliz simboliza los órganos sexuales femeninos y la lanza el órgano sexual masculino, como lo dice acá. El cáliz simboliza el yoni femenino y la lanza alegoriza el phallus de los misterios griegos. Y con esos, y eso es lo que se llama el arca de la alianza, trabajar con los órganos sexuales en pareja entre el hombre y mujer en el acto sexual, la suprasexualidad, sin fornicar, transmutando esa energía y pidiéndole a la Madre Divina que la liquide del ego. ¿Sí? El camino que conduce a la autorrealización íntima del ser es absolutamente sexual. ¿Cierto? Por eso la importancia de transmutar la energía sexual, que es cumplir con el sexto mandamiento, no fornicar. Melquisedec, en medio de los aeones y de los regidores, arrebata siempre lo que tiene que arrebatar, para bien de la humanidad doliente. En forma constante, el genio de la tierra atrapa continuamente la luz purificadora, la absorbe, la trae a nuestro mundo tierra para auxiliar a las almas. No debemos olvidar que los aeones y arcontes, que son los que dirigen los diferentes estados de conciencia, están confinados a la esfera y al destino. El destino, pues la ley del destino que nos rige por los karmas y dharmas que tengamos, y la esfera son esos estados de inconsciencia, esos diferentes infiernos en los que a veces nos encontramos porque el ego nos mete en esos estados. Y nosotros estamos regidos por las esferas, que son diferentes infiernos, que son estados de inconsciencia, y la ley del destino de acuerdo a lo que hayamos hecho, al karma y dharma que traigamos de vidas anteriores. Es posible en lo individual, mediante el perdón y las negociaciones, arreglar los asuntos de la ley con los regidores y los aeones del destino y la esfera. Pero para eso hay que comprometerse a transmutar y aniquilar el ego para que se puedan hacer esas negociaciones. Esto es lo que significa arrebatar la purificación de luz de todos los aeones y arcontes de todos los jerarcas del destino y de aquellos de la esfera. Así se dice que Melquisedec arrebató el poder que había en ellos, y el aliento de sus bocas, y las lágrimas de sus ojos, y el sudor de sus cuerpos. Melquisedec en nosotros y por nosotros como Señor de esta morada planetaria en que vivimos, pone en movimiento al apresurador que está por encima de ellos y lo hace girar en círculos velozmente. Dicen que para Melquisedec nos ayuda a acelerar el proceso, para que ese proceso de aniquilación del ego sea más rápido. Entonces hay que pedirle a Melquisedec que le ayude a tener más conciencia, más voluntad, que el disco del destino, la ley del destino y la ley de la justicia y la ley del león de la ley, ¿sí? Y el disco del león de la ley gire a nuestro favor en el momento en que uno esté pidiendo por la aniquilación del ego. Nos ayuda en el proceso si lo invocamos. Eso está explicado en los pasos para la comprensión y aniquilación del ego. Esto quiere decir que acelerar nuestra autorrealización íntima es siempre posible a base de trabajos conscientes, padecimientos voluntarios, negociación y perdón. Melquisedec responde por todas las almas de la tierra. Jesús el gran Kabir es sacerdote por siempre, según la orden de Melquisedec. Dicen que los diferentes maestros pertenecen a diferentes rayos, es decir, a diferentes logos planetarios. Dicen que Jesús es del rayo de Melquisedec, es decir, él es una de las jerarquías celestiales más elevadas de este planeta Tierra. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre terrenal, sin madre terrenal, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hechos semejantes al Hijo de Dios, permanece siempre sacerdote para siempre. Un sacerdote es un guía de una humanidad, de un pueblo, pero aquel que enseña a transmutar la energía sexual y aniquilar el ego, porque esos son
y el sacrificio de la humanidad, porque esos son los tres misterios del primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Del moldeado de las almas de los hombres. Melquisedec, el genio de la tierra, una y otra vez debe purificar los poderes de este mundo con sacrificios y transformaciones terribles. Los grandes cataclismos son necesarios. Melquisedec debe así purificar los poderes del alma del mundo y llevar su luz al tesoro de la luz. Una paralela correcta nos indica que dentro del macrocosmo hombre debe ocurrir lo mismo cuando se quiere llegar a la autorrealización íntima del ser. Los trabajadores de la gran obra trabajan incesantemente sobre sí mismos y sobre el universo. Esto se haya especificado en todo génesis religioso. A nosotros nos corresponde hacer dentro de sí mismo lo que el ejército de la palabra hizo en el macrocosmos. Los servidores de todos los regidores juntaban y juntan toda la materia de todos ellos. Se trata de juntar la sal, el azufre y el mercurio para la gran obra. Mediante las sabias combinaciones de la sal, el azufre y el mercurio, se hace la gran obra. Bueno, el mercurio es el semen, ¿cierto? La energía sexual en bruto. Es decir, en el caso del hombre, el semen; en el caso de la mujer, el líbido. El azufre es el fuego, es decir, el kundalini, la serpiente enroscada. Entonces, en el acto sexual, transmutando, haciendo ejercicios de respiración, vocalizando el mantra IAO, hay ese cruce entre el mercurio y el azufre, y la sal son nuestros cuerpos físicos, que hace que se permita esa coagulación, ese intercambio energético entre el mercurio y el azufre, es decir, el fuego de la serpiente Kundalini, y el mercurio, la energía sexual de nuestros órganos sexuales. Y así se hace la gran obra. Y esa es la verdadera alquimia. Aquellos que han realizado la gran obra la presentan a los receptores de Melquisedec. Esos que han realizado la gran obra ingresan a la orden sagrada de Melquisedec. Habemos personas que, habrán personas que son de la orden del logos de este planeta; otros serán del rayo de Marte, de Samael; otros del rayo de Venus, de Uriel; otros del rayo de Mercurio, que es Rafael; otros del rayo del Sol, que es Michael. Aquí vemos una mezcla de seres que nos caímos, que alimentamos el ego, de diferentes mundos, de diferentes planetas, o hasta de otros sistemas solares, ¿cierto? Eso solamente lo sabe nuestro ser. Importante es hacer la gran obra, ¿cierto? El material inútil es arrojado a los mundos infiernos, es decir, a la esfera sumergida que está por debajo de los aeones. Aeones, estados de conciencia, los diferentes cielos; esferas, estados de inconsciencia, los diferentes infiernos. Región de las bestias que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. En la medida que vayamos aniquilando el ego, nuestro ser, nuestra madre divina, ¿cierto?, van enviando a esos egos a las diferentes esferas y a los diferentes infiernos donde pertenecen. Mientras que estén dentro de nosotros, pues nos tienen sumergidos allá en esas diferentes esferas. Del abismo surgen cosas espantosas de acuerdo con los regidores de esa esfera y de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y todo queda repartido entre la humanidad. En última síntesis, mediante la aniquilación budista y crística, desintegrando agregados psicológicos o mercurio seco, porque el mercurio seco son todos los egos, podemos cristalizar alma en nosotros. Los receptores de la esfera que están por debajo de los aeones realizan trabajos maravillosos que las gentes ni remotamente sospechan. Ellos pueden moldear el material inútil que cae en la esfera por debajo de los aeones. Ellos pueden moldear el tan inútil material en almas de reptiles y de bestias salvajes y de pájaros, de acuerdo con todas las configuraciones de su revolución, y las reparten en este mundo de humanidad y se convierten en almas en esta región, tal como os lo he dicho. Ellos pueden y deben dirigir en la esfera sumergida que está por debajo de los aeones los procesos involutivos de las bestias salvajes, reptiles y ganados, todos toros furiosos y demonios con cara de cocodrilo. Tales bestias del Averno son agregados psíquicos personificando
defectos psicológicos, engendros del infierno, egos que provienen de humanos organismos. Es decir, cada ego o los diferentes egos tiene su arquetipo en un animal, en una bestia, como dice ahí, un cocodrilo, un reptil, un chivo, un perro, un gato, un pájaro, animales salvajes, ¿cierto? Es decir, cuando uno alimenta un ego, uno se convierte en un animal, un engendro del infierno, ¿no? ¿Visto? Entonces uno está moldeado, pues mientras que no tenga el ego, pues dentro de uno existen todas esas bestias del infierno. Entonces, eso es lo que hay que eliminar, o si no, pues como dice el maestro, somos animales intelectuales y actuamos como animales, como los diferentes animales, ¿cierto? Pero nosotros somos peores, porque como somos intelectuales, causamos mucho más daños, porque nosotros dañamos la naturaleza. Un animal, bueno, está en ese nivel, pero ellos no dañan la naturaleza. Nosotros sí. Nosotros hacemos cosas peores que los animales del reino animal. Los regidores de la esfera que están por debajo de los aeones tienen poder sobre la vida y la muerte. Los regidores de esa esfera sumergida dirigen la soledad de la vida y de la muerte. Es decir, ese es el proceso de uno estar en estas 108 existencias, ¿cierto? Como son los regidores de las esferas, mientras que uno tenga el ego, pues uno está en las esferas, no está en los aeones. Entonces, por eso uno pierde el cuerpo físico. Ah, bueno, le falta una vida siguiente. Entonces, de acuerdo a los egos, internamente uno es moldeado y vuelve y toma cuerpo físico. Entonces, uno está regido por las esferas, no por los aeones. Eh, Concretando, diremos, los regentes de la esfera sumergida infernal que está por debajo de los 13 aeones, son 13 aeones, 9 esferas, 13 cielos, 9 infiernos, tienen poder para trabajar con las criaturas vivientes que viven sobre la superficie de la tierra y con las bestias del abismo. Los agregados psíquicos que constituyen el ego tienen animalescas formas. Quienes ingresan a los mundos infiernos involucionan en el tiempo hasta la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es decir, se nos acaban las 108 existencias, no quiso eliminar el ego a las buenas, pues toca a las malas, en los diferentes infiernos, ¿sí? Pasa hasta por el noveno, que es donde queda totalmente desintegrado el ego y vuelve a comenzar reino mineral, reino vegetal, reino animal y otra vez 108 existencias. Mediante la muerte segunda se libera el alma, la esencia, entonces ingresa en el Edén para recomenzar. El Edén es el paraíso, ¿cierto? Un tipo de cielo para recomenzar o reiniciar nuevos procesos evolutivos que han de surgir en el mineral, continuar en el vegetal y proseguir en el animal. Hay un poco de años hasta reconquistar nuevamente el estado humano que otrora se perdiera, es decir, volver la 108, pues estamos en la última existencia o nos comprometemos a transmutar la energía sexual y a eliminar el ego y a sacrificio por la humanidad, o perdemos este cuerpo físico en esta última existencia y nos vamos para la muerte segunda, como lo explica aquí el maestro Samael. Todo este trabajo con almas de hombres y de bestias en la superficie del mundo y en la esfera que está por debajo de los 13 aeones es dirigido por los regentes del Averno. Averno es infierno. Listo, pues terminamos aquí con el capítulo 25. Yo creo que acá nos dio una enseñanza bastante interesante, bastante profunda de esos procesos de involución de las esferas. También nos habló esa parte del ser, esa parte de nuestra alma que es Yehú, ¿cierto? También nos habló de Sorocotora, Melquisedec, que nos ayuda a acelerar el proceso si lo invocamos y le pedimos que el disco de oro del sol y el disco de la luna, del disco del sol, de oro del sol y el disco de plata de la luna nos ayuden en ese proceso de eliminación del ego. Bueno, hasta aquí esta instrucción y nos vemos en una próxima oportunidad con el siguiente capítulo.